Su Consulta Médica, el primer programa médico dedicado a la población de la zona oriental, mediante el cual le llevamos hasta la comodidad de su hogar a los mejores médicos de la zona, para que usted pueda hacer sus consultas a un profesional de prestigio. Es un espacio creado para beneficio de la población, mediante el cual realizamos una función social. Este programa es para usted, para que le consulte a nuestros médicos invitados sus dudas y obtenga una respuesta de un profesional de la salud. Su Consulta Médica, conducido por Efraín Reyes, por Televisión Oriental, Canal 23. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por estar en un nuevo programa de Su Consulta Médica, como siempre, agradeciendo su fina atención, pendiente de los temas médicos, educación en salud, que por supuesto siempre a través de Su Consulta Médica, Televisión Oriental, Canal 23, sábado 9 de la noche, completamente en vivo. Les recordamos también que tenemos el reprise de Su Consulta Médica el día domingo a las 6 de la tarde. Si acaso a ustedes se los hace difícil vernos sábado por la noche, perfectamente también se puede educar en salud con Su Consulta Médica el domingo a las 6 de la tarde. Les recordamos que estamos en los Estados Unidos a través de Cablevisión 298 y Canal RCN en las 5 ciudades más importantes de la costa este de los Estados Unidos: Washington, Boston, Filadelfia, Long Island y la ciudad de los rascacielos, Nueva York, completamente en vivo a través de la alianza que Su Consulta Médica y Televisión Oriental hizo con Centroamérica TV y Tele El Salvador. Todos sus parientes y amigos en esas ciudades de los Estados Unidos se pueden educar en salud igual que usted con Su Consulta Médica. Le recordamos también que ya está la aplicación de Televisión Oriental TVO, la app, para que usted la pueda bajar en tu teléfono móvil. Entra a Play Store, Google Store, la baja, le entran a la aplicación, le da clic donde dice Televisión en Vivo y ahí perfectamente en cualquier parte del mundo con su teléfono móvil se puede educar con Su Consulta Médica a través de la aplicación de Televisión Oriental Canal 23, nuestro correo electrónico suconsultamédica@hotmail.com y por supuesto también les recordamos que ya estamos en las redes sociales, en Facebook como Su Consulta Médica Efraín Reyes. Ustedes nos mandan la invitación y todas las semanas van a recibir la información sobre los temas y los médicos que nos visitan cada sábado aquí completamente en vivo en Su Consulta Médica. Igualmente les recordamos que ya está habilitado nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan entrar a ver cualquier tema de los que nosotros desarrollamos aquí en Televisión Oriental, Su Consulta Médica, a través de nuestro canal de YouTube. Y pues les recordamos igualmente que a partir del segundo y tercer segmento habilitamos las líneas telefónicas para que usted pueda interactuar y hacerle cualquier pregunta, comentario, sugerencia o una consulta a nuestro invitado de esta noche. En esta ocasión tenemos un invitado especial para un tema muy importante como son las anemias y la insuficiencia renal crónica, un reconocido nefrólogo de la zona oriental como es el doctor Eric Prado. El doctor Eric Prado nos visita de Nefromed, él es graduado de la Universidad Nacional de El Salvador, hizo la especialidad de nefrología en La Habana, Cuba y por supuesto ejerce como nefrólogo, es de los médicos directivos de Nefromed en la ciudad de Usulután y aquí en el Hospital San Francisco en la ciudad de San Miguel. El tema de esta noche, anemias e insuficiencia renal crónica. Doctor Prado, bienvenido. Gracias por estar una vez más en Su Consulta Médica, doctor, para compartir estos temas tan importantes como son los temas de las enfermedades renales, como es su especialidad, y por supuesto en este caso las muy conocidas anemias. Doctor, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Efraín, y amigos televidentes que nos sintonizan por la señal de TVO, Canal 23, y a Su Consulta Médica por la invitación, principalmente en sentido de glosar este tema que es anemia. Es un tema muy extenso, complejo, hay diversas causas o etiologías que puedan determinar o llevar a la anemia en diferentes pacientes, pero vamos a hacerlo de una manera simple y sencilla para la educación de nuestros amigos televidentes, ¿verdad? Y podemos decir en relación a una definición de anemia, podemos decir que anemia según la definición de la Organización Panamericana de la Salud se define cuando los niveles de hemoglobina en el hombre son menores de 13 y en la mujer menores de 12. Esto principalmente es para poder tener un concepto en relación a la anemia y buscar la causa de las patologías o etiología causante de la anemia. Se debe saber principalmente que la anemia es un diagnóstico de exclusión, ya que hay múltiples patologías que pueden llevar a la anemia y
debemos de descartar todas estas patologías antes de pensar que la causa de la anemia es por una enfermedad renal crónica. Por eso se llama diagnóstico de exclusión. Entonces, debemos de excluir estas patologías y luego que hemos excluido que no son la causa desencadenante de la anemia, podemos pensar en una enfermedad renal crónica. Debemos de saber principalmente que, en el sentido que estos pacientes que van a tener anemia, va a tener un deterioro en lo que respecta a su calidad de vida. Estos pacientes van a tener fatiga, anemia, disminución del apetito, dificultad para poder conciliar el sueño. Entonces, todos estos síntomas que van a conllevar la anemia gradual, que hay muchas clasificaciones, como te había mencionado, Efraín, y amigos televidentes, que algunas la clasifican como agudas, crónicas, pero principalmente el tema que vamos a desglosar de manera sencilla y rápida por el tiempo es la anemia de la enfermedad renal crónica. Y para referirnos a la anemia tenemos que hablar de una célula muy importante, conocida como glóbulo rojo. El glóbulo rojo es una célula que principalmente se madura a nivel de los huesos, en una parte de los huesos conocida como médula ósea. La médula ósea, en la médula ósea se van a madurar estas células principalmente por una célula conocida como célula pluripotencial o células madres, ¿verdad? Esas células madres se van a diferenciar en otras variedades de células conocidas como unidades formadoras de colonias. Estas unidades formadoras de colonias se van a diferenciar en otros tipos de células como proeritroblastos, dermoblastos, eritroblastos, reticulocitos, hasta llegar a la maduración de un glóbulo rojo. Todo ese proceso que pasa a este glóbulo rojo tiene que ver diferentes sustancias que más adelante vamos a hablar y que van a hacer que este glóbulo rojo tenga la capacidad de transportar oxígeno, y ese es el motivo de esta célula. Y es una célula muy especializada, principalmente que es anucleada, porque en las primeras etapas de maduración esta célula tiene núcleo, pero ya cuando ya madura y ya sale el torrente sanguíneo, esta célula no tiene núcleo, tiene forma de como un disco bicóncavo, que vamos a tener algunas láminas ahí para que nuestros amigos televidentes puedan orientarse en relación a cómo es la célula roja, ¿verdad? Anemia de la enfermedad renal crónica, doctor. Sí, exacto. Entonces, esa célula, que la podemos ver aquí de manera tridimensional, la célula del glóbulo rojo, habíamos mencionado que es forma cóncava, forma de disco, ¿verdad? No tiene núcleo, y esta tiene una característica muy importante, que transporta oxígeno. El transporte de oxígeno es por medio de una proteína que se conoce como hemoglobina. La hemoglobina va a transportar el oxígeno. Y aparte de otras funciones que tiene este glóbulo rojo, como un efecto de amortiguador, ya que hay un intercambio ahí por medio de una enzima conocida como hidrasa carbónica, tiene un efecto de buffer, o sea, de amortiguador. Esas son las funciones que podemos ver en lo que es el glóbulo rojo. Entonces, este glóbulo rojo va a transportar oxígeno a todo nuestro organismo. Y es muy importante, por medio del glóbulo rojo, saber diferenciar, de acuerdo a su tamaño, el tipo de anemia que el paciente está adoleciendo, ¿verdad? Podemos ver que van a haber anemias de acuerdo al tamaño del glóbulo rojo, que se van a clasificar en anemias microcíticas, normocíticas y hipocrómicas. Así es. Entonces, podemos ver que en la anemia de la enfermedad renal crónica va a haber una anemia de tipo normocítica, que es una anemia que está en relación a enfermedades crónicas, ¿verdad? No solamente la enfermedad renal, sino que también problemas hepáticos o otro tipo de patologías que pueden condicionar a una anemia de tipo normocítica. Ya tenemos otro tipo de patologías como las anemias de tipo microcítica, que van a estar en relación a por deficiencia de hierro, ¿verdad?, que es la causa más desencadenante de ella, y las anemias macrocíticas, que van a estar en relación a deficiencia de ácido fólico, complejo B12, y también las
y a las anemias talasémicas y otros tipos de variedades. Es muy importante que nosotros sepamos principalmente el origen de la anemia renal. Y el desencadenante de esto va a ser la hipoxia. Cuando nuestro organismo entra en una disminución de oxígeno, que es conocido, es la palabra hipoxia, o sea, una disminución del aporte de oxígeno o la disminución de las reservas de oxígeno, entonces nuestro organismo va a tener un sensor, que ese sensor está localizado en el riñón, es que se llama factor inducido por la hipoxia. Este factor inducido por la hipoxia, que está en el riñoncito, por eso es muy importante, nuestros riñones, va a mandar un estímulo a unas células especializadas que tenemos en nuestros riñones que se llaman células peritubulares, que están localizadas en una área que se llama intersticio. Esto va a estimular a la producción de eritropoyetina, ya que el riñón produce la eritropoyetina en un 90%. Hay otros órganos que tienden también a producirla, pero el 90% de esta sustancia llamada eritropoyetina la producen nuestros riñones. Entonces, esto va a estimular a la producción de eritropoyetina y la eritropoyetina va a estimular a la médula ósea que se encuentra en los huesos largos y en el esternón, en la etapa adulta, donde se da la maduración de estas células, y va a haber todo el proceso que habíamos mencionado anteriormente, hasta llevar a una maduración del glóbulo rojo. Es muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿qué sintomatologías me puede provocar la anemia, verdad? Y habíamos mencionado que entre los síntomas que puede llevar a la anemia van a ser disminución de la calidad de vida del paciente. Debilidad, me imagino que astenia. Debilidad, astenia, dificultad para conciliar el sueño, estrés, molestias, o sea que el paciente se pone pigmentación, doctor, ictérico, a lo que se conoce como pues, piel amarilla, me imagino. Sí, se ve más pálido. En los pacientes renales. Ajá, claro. ¿Es menos marcado o más marcado? Ya la ictericia ya tal vez tendría que ver con otro tipo de anemia, ¿verdad? Que es ya por causa de destrucción, no okay. por génesis. En el caso de la anemia por enfermedad renal crónica está en relación a alteración de lo que se conoce como eritropoiesis o génesis del glóbulo rojo, por falta de o deficiencia de eritropoyetina. Ya cuando el paciente se pone amarillento, muy amarillo, ya es una anemia conocida como anemia de tipo hemolítica, donde hay una destrucción masiva del glóbulo rojo y hay un exceso de pigmentos biliares, ¿verdad? Y es marcada, doctor, la anemia es marcada en el paciente con insuficiencia renal. ¿A todos les va a dar anemia o no necesariamente le puede marcar una anemia a un paciente ya con diagnóstico, por supuesto, de insuficiencia renal? Vaya, tenemos que hacer detección de la anemia en las primeras etapas de la enfermedad renal. Creo que ya en otros programas ya hemos discutido en cuestión de las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica. Ya hemos hablado que la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios y debemos de determinar los estudios de laboratorio en las diversas etapas de la enfermedad renal, y esta anemia va a ser más acentuada en las etapas finales de la enfermedad, que ya es conocida como insuficiencia renal terminal, que es el estadio 5. Pero en las primeras etapas de la enfermedad renal, todos los médicos deben de buscar precisamente cuál es la causa de la anemia que está provocando a nuestro paciente, ¿verdad? Por eso habíamos mencionado que la anemia en la enfermedad renal debe ser un estudio de exclusión, a descartar todas las causas que puedan estar provocando la anemia. Ya habíamos mencionado que sí puede ser por alteración en la producción, pero también por pérdidas. Puede ser que el paciente tenga pérdidas sanguíneas de manera aguda, que puede ser un traumatismo, un sangramiento digestivo, sangramientos de tipo ginecológico o de manera crónica, ¿verdad? Entonces estos pacientes van a tener una anemia por pérdidas sanguíneas, pero de tipo ferropénica, ¿verdad? Entonces por eso habíamos mencionado que la anemia en enfermedad renal es por exclusión. En el caso, como tú me mencionabas, si todos los pacientes con enfermedad renal crónica van a padecer anemia, claro que sí, pero de acuerdo al avance de la enfermedad. Según el estadio. El estadio de la enfermedad renal. En el caso de otros pacientes es más marcada la anemia de acuerdo a la patología o el factor desencadenante de la enfermedad renal crónica, en el caso de los pacientes diabéticos.
Estos pacientes diabéticos, por el daño vascular que se produce y también por la pérdida de proteínas o conocido como microalbuminuria, estos pacientes van a tener mayor anemia marcada que otros tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque esta pérdida de proteínas que se produce va a reabsorberse y una parte de ella se reabsorbe y provoca modificaciones a nivel de las células esas que habíamos mencionado, que se llaman peritubulares, y eso va a provocar que disminuya la producción de eritropoyetina por daños crónicos que se producen en el riñón. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué estudios de laboratorio? Ya la parte, entrando al diagnóstico. Claro, se deben de realizar nuestros pacientes para poder detectar la anemia, ¿verdad? Y determinar la causa desencadenante o el tipo de anemia que el paciente tiene. Principalmente todos son estudios de laboratorio, ¿verdad? Los estudios de laboratorio, principalmente un examen simple, la biometría hemática, o conocido como hemograma. En el hemograma nosotros vamos a estudiar tanto la línea roja, la línea blanca y las plaquetas. En el caso de cuestión de la línea roja, vamos a determinar la masa eritrocitaria, la cantidad de glóbulos rojos producidos, también la hemoglobina, que es muy importante, los volúmenes corpusculares que habíamos mencionado. Vamos a ocupar el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular y la concentración de hemoglobina corpuscular. Pero ya habíamos mencionado que el volumen corpuscular podemos determinar si es una anemia micro, normo o macrocítica, ¿verdad? Entonces, determinamos eso. Y lo otro, los glóbulos blancos y el diferencial de esto y las plaquetas. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que, aparte del nivel de hemoglobina bajo que ellos presentan, también van a tener disminución de las plaquetas y disminución de los glóbulos blancos. Estos pacientes, ese término se conoce como pancitopenia. También, si solamente tienen 2 líneas celulares disminuidas, van a tener algo que se llama viscitopenia. Y normalmente estos tipos de patologías, las pancitopenias, están más en relación allá a enfermedades propias de la médula ósea, ¿verdad? Entonces, esos son los estudios de laboratorio. Luego le seguimos ya los estudios del hierro, porque el hierro es muy importante, aparte de la eritropoyetina, el hierro es muy importante para la maduración de estos glóbulos rojos. Tenemos el estudio del hierro. Vamos a indicar lo que es la ferritina, el índice de saturación de transferrina y la transferrina como transportador. Entonces, la ferritina es un estudio de laboratorio que nos va a determinar los depósitos que tiene nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Y la saturación de transferrina nos va a determinar la capacidad que tiene nuestro organismo para ceder ese hierro que ha sido depositado. Esos son los estudios del hierro, o también el hierro total. Unas imágenes ahí, doctor, siempre de los glóbulos rojos. Sí, ese es un vaso, puede ser un capilar, donde se observa de manera tridimensional cómo los glóbulos rojos están circulando, transportándose, llevando el oxígeno a todo el cuerpo y trayendo consigo de retorno el CO2, ¿verdad?, a los pulmones. Podemos ver otras imágenes. Vamos a ver si la siguiente. se puede ver. La siguiente. Creo que no hay. Entonces, aparte de los otros estudios, ahí tenemos lo que es el glóbulo rojo. Habíamos mencionado que va a tener una proteína que se conoce como hemoglobina, que sirve de transportador, ¿verdad? Y las otras funciones que habíamos dicho que iba a ser también como amortiguador, un buffer. Contiene hierro también, ahí está, ¿verdad? Sí, el hierro, exacto. Entonces, aparte de los otros estudios mencionados, Efraín, vamos a tener también el recuento de reticulocitos. También, aparte de eso, podemos hacer los niveles de ácido fólico y complejo B. Entonces, ya teniendo estos estudios de laboratorio, podemos excluir que tal vez la causa de la anemia no es por otras patologías, sino que es de causa renal, ¿verdad? Por deficiencia de la hormona que produce el riñón, conocida como eritropoyetina. Entonces, hay muchos casos clínicos que hemos tenido nosotros, que podemos contarte. Tenemos un paciente, hemos tenido un caso de un paciente que este paciente fue referido a nuestro consultorio, tenía un nivel de creatinina de 3,
se había determinado que tenía una enfermedad renal en estadio 4, se empezaron a hacer los estudios pertinentes, se determina que tiene una enfermedad renal crónica, pero a pesar del tratamiento que se le estaba administrando al paciente, como la eritropoyetina, la dosis del hierro, se le había dejado ácido fólico complejo B, esta anemia no mejoraba. Entonces, este paciente presentaba alteración en las 3 líneas celulares, lo que habíamos mencionado, tenía pancitopenia, estaban bajos los glóbulos rojos, tenía baja la hemoglobina, estaba baja las plaquetas, tenía trombocitopenia y tenía bajos los glóbulos blancos, tenía leucopenia, entonces tenía pancitopenia. ¿Qué es lo que hicimos? Descartamos que la causa de la anemia no era secundaria a enfermedad renal, entonces siempre la medicina se trabaja de manera multidisciplinaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos? Lo referimos con el hematólogo. Al referirlo al hematólogo, este paciente se le realizó una biopsia de médula ósea y al determinar el estudio de médula ósea, se determinó que el paciente tenía una mielofibrosis, que ya es una enfermedad ya crónica de la médula ósea, por eso es que no estaba regenerando sangre. Entonces ya este paciente ya es un paciente ya con criterio de un trasplante de médula ósea. Ya la anemia no era secundaria a la insuficiencia renal. Sí, entonces por eso es que no teníamos respuesta con él, con la eritropoyetina, con el hierro y los otros suplementos que se le indican. No mejoraba. Sí, ya después, ya el paciente debido a ello ya tenía criterio para transfusión sanguínea, que es el tratamiento, o esperar a un futuro a un trasplante de médula ósea. Entonces, por eso explico que el diagnóstico es de exclusión. Pero el problema de la médula ósea, doctor, en ese paciente en particular no tuvo que ver como una complicación de la enfermedad renal, ¿no? Que son otro tipo de patologías. Otro tipo, puede ser contacto aislada, contacto con metales pesados, algún químico que pudo haber dañado la médula ósea y provocar la lesión crónica conocida como fibrosis. Ahí tenemos, habíamos hablado, ¿verdad? La anemia clasificación morfológica y la grande, lo que estaba mencionando al principio. Exacto, eso al principio, que nos habíamos retrasado ahí con las imágenes. Entonces, habíamos mencionado las causas de la anemia, puede ser por pérdidas sanguíneas, amigo televidente. Alteraciones en la producción. Alteraciones en la producción, que es por la causa de la enfermedad renal crónica, y aumento de la destrucción, que habíamos mencionado, que usted me hizo la pregunta en relación a que el paciente está ictérico y todo eso. Ya en ese caso serían anemias de tipo hemolítica, ¿verdad? Otra imagen, vamos a ver si tenemos. Aquí tenemos a la eritropoyetina, su estímulo, habíamos mencionado, que esta va a haber producción de eritropoyetina por el riñón, por un estímulo ocasionado por la falta de oxígeno, conocido como hipoxia. Esta eritropoyetina que se va a liberar o se produce en el riñón va a actuar en el órgano blanco que habíamos mencionado, que es la médula ósea. Esta médula ósea, ahí se encuentran lo que son las células madres. Estas células madres van a llevar un proceso, habíamos visto el otro esquema ya anteriormente, por diferentes células, unidades formadas de colonias, por eritroblastos, nomoblastos, reticulocitos, y ya el glóbulo rojo maduro, que es las primeras imágenes que vimos, ¿verdad? Entonces, los síntomas también, que podemos ver ahí, los síntomas, los hallazgos físicos que se pueden encontrar en estos tipos de pacientes, ¿verdad? Que en una anemia, podemos decir, en una anemia aguda o una anemia crónica, progresiva, que no se trata, principalmente las afecciones que van a tener estos pacientes van a ser de tipo cardiovascular, ¿verdad? ¿Por qué? El paciente va con menos aporte de oxígeno, ese corazón se va a sobrecargar su trabajo, el paciente va a tener palpitaciones, va a tener intolerancia al ejercicio, el corazón va a sufrir cambios, va a engrosar sus paredes, y esto va a provocar esta modificación que se provoca en el corazón secundaria a la anemia, también va a provocar liberación de otros mediadores que van también a dañar el riñón. Entonces, ya es conocido ya como síndrome cardiorrenal, ¿verdad? El corazón daña el riñón o reno cardíaco. Que la anemia secundaria a la enfermedad renal está provocando también modificaciones a nivel del corazón. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos cuál es la causa que está condicionando a la anemia que nosotros estamos padeciendo, ¿verdad?
Bueno, ya nos están informando que vamos a nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos, vamos a vamos a habilitar las líneas telefónicas 2611-0862, 2611-0863, para que usted, estimado televidente, tenga la oportunidad de hacerle cualquier pregunta, comentario, sugerencia a nuestro invitado de esta noche, el doctor Eric Prado, un reconocido nefrólogo que nos visita de Nefromed en la ciudad de Usulután y también, por supuesto, aquí en el nuevo Hospital San Francisco en la ciudad de San Miguel. Y por supuesto, él también, por ser uno de nuestros colaboradores, siempre pensando en el servicio social, ayudando a la población, pues ha traído un medicamento que puede ayudarle a algún paciente que lo necesite y por supuesto siempre las consultas, cortesía de Nefromed y en este caso pues nuestro invitado, el doctor Eric Prado. No nos cambie y ya volvemos.